Bienvenidos a CEU Talks Empleabilidad. Hoy visitamos la sede de Mapfre. Elena Sanz es CEO de Mapfre en España. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y decidida, ordenada, planificada, prudente, retadora, confiable. Se acaban los adjetivos a su alrededor. Despierta mucho cariño gracias a su amor por las personas, el enorme respeto con el que las trata y lo apoyadas que se sienten tanto en lo profesional como en lo personal. Elena siempre está ahí, dicen. Tiene un refugio por el norte, pero no voy a decir dónde para que no se llene. Y ahí la podrás ver con su familia o leyendo. Escucha con la mirada, y no es una mirada cualquiera, es una que siempre ve más allá. Hace que las cosas pasen. Quizá por eso dicen que con Elena se da el efecto Pigmalión. Ve y busca lo que significa. Ese es sin duda uno de sus superpoderes. Escucha, déjate inspirar y apunta las claves. Elena, bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este rato. ¿Qué vamos a intentar? Bueno, nosotros hacemos estas entrevistas para que la gente más joven, los que están en sus 20 y pocos, vaya entendiendo, ¿no?, qué más cosas pasan en una carrera profesional. Entonces, bueno, y te agradezco muchísimo que saques este rato porque además me consta que eres una persona que adora a las personas, ¿no? Y eso es algo que se repite, se va viendo en tu biografía, en tu carrera profesional y lo repite la gente a tu alrededor. Entonces, yo lo primero que te diría es, cuando los empiezan en un entorno laboral, los jóvenes tienden quizá a camuflarse un poco, ¿no? Decir, oye, no, yo tengo que adecuarme, no sé muy bien quién soy. Entonces, tú, por ejemplo, en tu carrera, de tu biografía, de datos de tu vida, ¿qué dirías que te ha influido en ser como eres hoy, como líder, como responsable de una compañía, como líder de personas? Bueno, no es sencillo, no es sencillo contestarte, Luisa, pero antes de comenzar, sí que quiero agradecerte esta entrevista. He sacado el tiempo, pero la verdad es que CEU y tú y todo el equipo esté dispuesto a escuchar un ratito para preparar algo que quizás a los jóvenes que están ahora estudiando les puede servir, pues es muy de agradecer. Sabes que tengo mucha relación con CEU. Siempre han sido grandes amigos, me lo he pasado muy bien allí y he aprendido muchísimo también de vosotros, por lo tanto, gracias. Bueno, no es fácil decir en pocas palabras todo lo que ha pasado en tantos años. No voy a decir mi edad, que eso no se debe decir, pero son muchos años. Sí que destacaría algunos puntos que quizás considero que son más relevantes, que son los que han marcado mi biografía. Yo he tenido la suerte de nacer en una familia feliz, yo he tenido una infancia muy feliz, unos padres estupendos, yo sé que seguramente lo dice mucha gente, unos padres estupendos, una hermana estupenda y esto yo creo que marca bastante cómo ves la infancia, cómo ves la adolescencia. Y eso es lo que define los valores iniciales que te van a acompañar toda la vida. Además, mi padre ha sido militar. El hecho de ser militar también nos marcó bastante. Yo fui en Valencia a un colegio solo para hijos de militares y era así porque como hay tantos desplazamientos de una ciudad a otra, pues hay niños que entran a mitad de curso, salen y eso también me pasó a mí. Yo nací en Madrid, pero nos fuimos a Mallorca, luego a Valencia, luego volvimos a Madrid. Y eso yo creo que marca unos primeros valores, unos valores que en mi casa siempre han estado muy inculcados, como ha sido el respeto, ha sido la ética, la integridad y hasta te diría la puntualidad, porque siendo hija de militar, mi padre siempre decía que más valía una hora antes que un minuto después y lo lleva a rajatabla. Y estos mismos valores, además de exigencia y de mucho trabajo, fueron los que recibí en el colegio. Esa fue una parte quizás muy relevante de mi vida que ha marcado esos valores. Una segunda etapa fue cuando ya llego al instituto y a la universidad. Y hablabas antes de personas. Para mí las personas son fundamentales. Yo siempre he pensado que las personas en general son buenas y 95% de las personas del mundo son buenas. Luego hay un 5% que quizás es mejor evitar. Pero en general siempre he confiado mucho en la gente. Y eso tiene que ver quizás por todos estos cambios que hemos tenido. No he vivido en una casa, no he vivido siempre en la misma casa, no he tenido siempre los mismos amigos y esto ha hecho que al final vayas conociendo mucha gente que te muestra las cosas de una manera distinta. Y eso lo complementé en la universidad. Tuve la suerte de irme en cuarto de carrera 3 meses a México a hacer unas prácticas. Tengo mucha familia mexicana, tíos, primos. Y ahí vino ya mi amor por América, que luego se complementó gracias a Mapfre y es llevar ese América en el corazón. Conocer personas distintas a mí siempre me ha gustado muchísimo y eso ha marcado lo que yo llamaría el amor a las personas, que es verdad que lo siento
y va mucho conmigo. Y la tercera etapa te diría que es Mapfre. Mapfre abrió desde el principio un ciclo de oportunidades. Yo elegí hacer un máster en gerencia de riesgos y seguros. Eso me acercó mucho a Mapfre. Y Mapfre ha abierto siempre la puerta a ese desarrollo, esas oportunidades, a ese conocimiento amplio del mundo. Por lo tanto, te diría que la familia, los valores marcados desde el principio, el ser de familia militar para mí es muy relevante. Luego, todas las personas que han formado parte de este camino y una empresa que es mi empresa, que tiene una cultura y unos valores muy similares a los que yo ya traía y que abrió ese mundo de oportunidades. Es precioso porque verán que hay una entradilla, pero es verdad que muchas de las virtudes que la gente a tu alrededor destaca tienen muchísimo que ver con los datos biográficos que estás compartiendo. Y yo he venido por sitios distintos, entonces es verdad que transmites que la gente valora esos, o sea, reconoce esos valores, ¿no? Que pasan por la puntualidad, pasa por la planificación, por la organización, por muchas cosas que destacan de cómo es trabajar y compartir la vida contigo, que es llamativo cómo conecta. Justo por estos valores, luego, ¿has tenido situaciones en tu vida profesional donde has tenido que tirar de estos valores? Es algo que suele ser muy innato, pero hay momentos donde tú digas, oye, sí, ha habido momentos donde he tenido que comportarme de una manera o que han salido esos valores a actuar casi por ti, o sea, a llevarte a actuar de una manera. Sí. Creo que en el día a día, tú lo dices, es innato. Yo no noto cuando salen esos valores. A veces cuando te escuchaba al principio, yo decía, no sé qué habrán dicho de mí, luego lo veré en la entradilla, cuando hagas la entradilla, pero la realidad es que yo vivo mi vida de acuerdo a eso. Ahora no recuerdo alguna vez que quizás no lo haya hecho, pero yo creo que siempre he seguido con esos valores. El hecho de confiar en la gente y en las personas, a mí me encanta escuchar a las personas, y una de las cosas en las que quizás soy buena es en eso, en escuchar y en ser empática. Ponerme en el lugar del otro creo que es básico. Al final, cuando tú estás hablando de una persona que viene con un problema o que viene con un reto o algo que quiere hacer, para esa persona en ese momento es su mundo. Pero el hecho de en ese momento intentar que esa persona sienta que tú estás ahí y que le estás escuchando, a veces no es fácil porque tienes 1000 cosas en la cabeza y te tienes que centrar. Pero el valor del respeto y la escucha siempre me ha acompañado y no sé, te lo tendrán que decir los demás, ¿no? Pero yo creo que el hecho de querer a la gente tal y como es y pensar que cada uno es distinto y te aporta es muy bueno y conocer y tener gente de distintos ámbitos creo que te da mucho, te hace crecer mucho. Antes has hecho una referencia al principio de la de años, ¿no? Lo de años, o sea, no los años que tienes, sino que es una carrera muy larga. Y quizá una cosa que sí me encantaría que compartieses con los jóvenes que nos van a escuchar, con los estudiantes, futuros o profesionales muy jóvenes, es eso, ¿no? Las carreras son largas. Uno no entra a una compañía consiguiendo todo, ¿no? La paciencia. Háblanos un poco, no solo tanto de las etapas de tu carrera, sino eso, oye, es una carrera larga. ¿Con qué les puedes ayudar? O sea, decir, para acompañarles en ese viaje que a veces se les hace un poco, se impacientan, ¿no? Les vemos cómo se impacientan. Entonces, ¿cómo puedes acompañarles un poco contándoles que sí? Hay veces que los universitarios, y yo también era ansiosa cuando terminé la carrera, quería salir, tener un despacho, veía los mundos de Yupi, era la etapa de los grandes bancos, de los grandes financieros, y decía, voy a estar ya ahí. No estás ahí. También era más joven, han pasado mucho tiempo. Yo no era así cuando empecé la carrera. Cumplo 30 años en Mapfre. La verdad es que gracias, ha sido una carrera muy larga y te decía antes que era una carrera de oportunidades y precisamente eso es lo que yo creo que les puedo aportar a los chicos jóvenes. La verdad es que yo lo que les diría, cada vida es un mundo, es difícil dar consejos. Decirles ahora a los chicos jóvenes que tengan paciencia es muy complicado. Yo tampoco tenía paciencia cuando terminé con 23 años la universidad, pero sí que les diría que sobre todo, primero disfruten. Creo que en esta vida hay que disfrutar de cada etapa y además hay que tener la paciencia de esperar que va a venir una etapa detrás de la otra y cualquiera de las etapas es interesante, divertida y le puedes sacar muchísimo fruto. Segundo, que esta vida va a estar llena de decisiones. Al final ellos van a decidir constantemente
y hay decisiones que marcarán su vida. Al final, las decisiones que más marcan tu vida son si eliges una carrera u otra, si empiezas a trabajar en un sitio u otro, si decides irte al extranjero o no decides irte. Y al final esa suma de decisiones son las que van amoldando y definiendo tu camino. Con lo cual que decidan rápido, y una vez que decidan, que no miren atrás. La decisión está tomada y no sigan con eso de tendría que haber hecho esto distinto. No, eso que no lo hagan. Luego, que sean valientes, que las oportunidades están ahí. Cuando yo me fui a México, pues me costó tomar la decisión. Cuando al final Mapfre puso sobre la mesa que me fuera a Argentina, pues también cuesta tomar la decisión. Ese vértigo, ese nudo en el estómago, pasa, pero al final tienes que ser valiente porque el mundo es fantástico, hay gente fantástica en todas partes y hay oportunidades en todos los sitios. Y luego que nunca dejen de aprender, que nunca dejen de interesarse, de leer cosas diferentes y de escuchar a la gente, porque la gente les va a decir cosas que les van a venir bien y que además van a ser buenas para ellos. Por lo tanto, mucha valentía, mucha decisión, que no miren atrás y que aprovechen todas las oportunidades y sobre todo que disfruten muchísimo, porque al final la vida es tremendamente larga y como no disfrutes, pues es un rollo. Fíjate, también en una carrera profesional a veces uno tiene la suerte de encontrarse por el camino con personas que te acompañan, que te ayudan, tanto lo pidas como no, y entonces es que ese es ese rol de los mentores que no sé si tú en la vida, que la verdad que los que hemos tenido la suerte de encontrar por el camino es gente a la que agradeces mucho. ¿Tú en tu vida profesional has tenido gente a la que te ha acompañado, te ha ayudado, de la que has aprendido, que te ha, ¿no? O sea, mentores o mentoras a lo largo de tu carrera? Sí. Bueno, los tuve también gente en la que fijarme en la universidad. Tuve 2 o 3 personas, mentores muy, muy relevantes también. Siempre pensamos en los mentores, en los líderes, pero también hay mucha gente que te rodea, que quizás no han sido tus jefes o los profesores y también te han ayudado. Y por supuesto yo he tenido unos jefes magníficos. Yo he tenido la suerte, y eso sí que es suerte, de tener siempre unos jefes estupendos que además han tenido siempre las mismas virtudes. Han sabido cómo escuchar, han sabido enfocar siempre aquello en lo que mejor podría ser para mí. No pensaban tanto en ellos, sino en lo mejor para mí. Me han dado siempre oportunidad, me han ayudado a crecer. Y bueno, yo quiero creer que todos los jefes en Mapfre son así. Quizás no todos tienen el tiempo para estar constantemente enseñando, aprendiendo, liderando, pero al final, cuando tú eres un jefe, cuando tú eres un líder, tienes que dedicar el 80% del tiempo a la gente, a ayudarles, a escucharles, a formarles y a desarrollarles. Y yo he tenido líderes y jefes que han hecho eso y que han dedicado ese 80%. Todavía son amigos míos, uno es jefe todavía, pero todos siguen siendo amigos míos, aunque ya estén jubilados, y todavía me tomo cafés con ellos y me siguen aconsejando, sí. Fíjate, y otra de las cosas también que a veces ves que a la gente joven le cuesta más todo lo que tiene que ver con los errores, ¿no? Porque suele decir mucho, no, los errores son oportunidades de aprendizaje. Y dices, bueno, sí, pero ¿cómo salgo de esta? ¿Tú tienes en mente o te acuerdas de algún momento que hayas cometido un error o algo que no te ha salido como querías? Poco si pudieras contarnos y sobre todo qué aprendiste de ahí, ¿no? O sea, como que vean un ejemplo práctico de que es verdad que los errores bien enfocados es una escuela de aprendizaje. ¿Te suena algún error que hayas cometido o algo que te ha pasado y qué sacaste de ahí, de esa experiencia? No es fácil errores muchísimos, vamos, yo me he equivocado 1000 veces. Me he equivocado, pero lo importante es ir con el problema, con la solución y olvidarte y resolver. Recuerdo una vez, y esto me pasó en Argentina con un jefe que tenía, que me fui a quejar amargamente me fui a quejar por algo que no había ido bien, que otra persona no me había hecho caso, y entré al despacho, me escuchó, le conté todo el lío, yo ahí quejándome de todo, y me dijo, sal del despacho, aquí no vuelvas nunca más a quejarte, las cosas las resuelves tú, y si tienes un problema gordo, importante, vienes y me vienes con opciones de solución y ahí entre los dos hablamos, pero quejarte sin una solución por quejarte, no vuelvas a venir. Y la verdad es que aprendo rápido y nunca más. Pero ese es el gran aprendizaje, claro. Y a veces veo en compañeros, no he echado a nadie del despacho, la verdad, por eso,
pero agradezco muchísimo que lo hiciera, porque me pasó tendría 26 años, Claro. era muy joven, y la verdad es que esa lección, ese momento en que me dijo no, me ha ayudado mucho. Y equivocarse es bueno, y quiero decirlo, no importa equivocarse, porque cuando tomas muchas decisiones no siempre tomas las mejores, y muchas veces hay que decirle al equipo, me he equivocado, tenéis razón. Lo importante es reconocerlo y lo importante es buscar una solución, pero ¿quién no se equivoca, por Dios? Vinculado con eso es todo el tema que tiene con el feedback, la palabra con el feedback que te pueden dar. El bueno, pues, a veces no lo aceptamos tampoco bien, nos cuesta aceptar el bueno, pero cuando es algo de mejora, ¿cómo logras, o sea, si lo das, si te lo dan y cómo lo gestionas, sobre todo si hay alguno de mejora? Porque eso yo creo que también nos puede ayudar mucho a los jóvenes a decir, oye, no todos nos equivocamos, a todos nos pueden dar un feedback. ¿Qué hago cuando me dicen algo que no me encanta escuchar? Aguantar. En eso también en los años me han hecho cambiar. Cuando era más joven me resultaba más fácil dar feedback que recibirlo. Ahora me resulta más fácil recibirlo que darlo. Y eso también creo que cambia un poco las cosas. Dar feedback no es fácil. Ahora, cuando das feedback, lo importante es darlo desde la autenticidad, desde el cariño hacia esa otra persona. Si el feedback lo das para fastidiar a esa otra persona o para quedar tú por encima o decir, mira, qué bueno soy porque sé cómo debes mejorar tú, mal. El feedback lo debes dar desde ese cariño, desde ese amor a las personas en el que comentábamos antes diciéndole, oye, te estás equivocando, o esto lo deberías hacer de esta forma. Y lo haces además para hacerle crecer. Y lo haces con esta confianza, pues como estamos tú y yo aquí si estuviéramos solas. Pero sí, dar feedback es todo un aprendizaje de muchos años y yo te digo que ahora me cuesta más darlo que recibirlo. Antes era al contrario. Hay una enorme preocupación, lo vemos mucho con la gente joven, que de hecho cuando tenemos una edad casi sus preguntas a veces nos cuesta entenderlas, ¿no? Porque van siempre preguntando mucho por el tiempo libre, el ocio, compatibilizar el trabajo con su vida. En ese aspecto, bueno, y no quiero hacer la pregunta, es ¿cómo has logrado equilibrar o cómo has logrado gestionar tanto tu vida personal como la profesional y luego desde la compañía ahora mismo, qué medidas o cómo podéis ayudar también en ese aspecto? Primero la parte más tuya, porque es la que tienes un cargo de responsabilidad, y luego un poco también hablar de qué ves en el mercado, qué ves en tu empresa o qué se puede hacer, qué podemos hacer las compañías. Al inicio yo te decía de la importancia de la familia, ¿no? Y de los padres. A mí mi padre desde pequeña, a mi hermana y a mí, nos dijo, ante todo lo que tenéis que hacer, el foco tiene que estar en vuestra independencia. Si luego os casáis, no os casáis, tenéis hijos, no tenéis hijos, eso es vuestra decisión. Pero el foco tiene que ser siempre vuestra independencia, porque eso es lo que os va a permitir luego elegir y decidir qué hacéis. Y este es un mensaje que yo a quien me quiera oír se lo daría, ¿no? Lo importante es que cada uno construya su propia independencia. Y si tú tienes eso como foco, creo que luego el compatibilizar tu vida más profesional con tu vida más personal es mucho más sencillo. Tienes que tener un foco claro de qué es lo que tienes. Y luego tienes que elegir bien la persona que te acompaña en tu recorrido de vida. Yo tengo un marido estupendo que además tenemos los dos los mismos objetivos, los mismos focos, y al final es un desarrollo, es una carrera, por decirlo así, de dos. Cada uno tiene su independencia, cada uno tiene sus objetivos comunes, y eso nos ha ayudado a poder compatibilizar muy bien nuestra vida personal y profesional. También en esto es muy importante todo lo que hay alrededor, y ahí ya me voy a la parte profesional. Muchas veces la familia tiene mucho que decir en ese apoyo para que cada uno pueda tener esa independencia y para que siempre podamos tener ese desarrollo el que cada uno quiera tener. La familia, la educación que se da, y eso es cosa que tenemos que hacer entre todos, la sociedad civil, los gobiernos, la educación, y esos valores son importantes, y luego viene la empresa. Y a mí no me gusta hablar de conciliación, es una palabra que no me gusta porque la conciliación es una cosa de cada uno. La conciliación no es algo que podamos definir a la carta. Lo importante es dar flexibilidad y lo importante es dar herramientas. Y como empresa lo que tenemos que dar es desarrollo, flexibilidad y oportunidades para que cada uno elija lo que quiera. Y con esa flexibilidad en horario, flexibilidad en beneficios,
flexibilidad en formación, flexibilidad de carrera, flexibilidad de oportunidades de desarrollo, vas a permitir que la gente desarrolle su propia vida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que dar, herramientas, no tanto decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Y aquí sí que es importante la educación, es importante de qué nos rodeemos y es importante que la empresa asuma siempre esos roles y cómo dar esa flexibilidad. En Mapfre lo hacemos y lo hacemos porque hemos orientado hacia esa flexibilidad, a que el empleado sea cada vez más dueño de lo que quiera elegir en su vida profesional. Un poco conectado, de alguna manera, también se oye mucho la frase y la gente lo tiene muy encima de la mesa, todo el tema de salud mental. Antes no se hablaba tanto, no era una conversación que se tenía, cada vez se habla más y siempre hay una frase que te repiten mucho, es no, yo tengo que estar bien, y si escuchas atentamente se la oyes decir más de lo que quizá nosotros como generación hemos verbalizado, hemos escuchado. ¿Qué ves ahí detrás y también cómo se puede ayudar desde las compañías a asegurar la salud mental en general de la población? Porque vemos que es un tema importante, pero más concretamente de las nuevas generaciones. Yo creo que a la pandemia hay que agradecerle algunas cosas y quizás es esta la visibilidad que le ha dado a los problemas de salud mental. Yo viví 4 años en Argentina y el psicólogo era habitual y no tenía ningún problema de decir tengo un psicólogo, era como el médico de familia, era el médico de cabecera. Eso aquí era más tabú en España. Hay países donde ir al psicólogo sigue siendo como una cosa rara, hay otros países donde es bastante habitual. La pandemia nos trajo una visibilidad a la salud mental que hasta ahora no había existido. Te duele una muela y te vas al dentista, tienes un problema familiar porque algún familiar ha fallecido, o tienes un divorcio, o tienes un problema con un hijo y no vas a ningún sitio, ¿no? Entonces, todos necesitamos ayuda. La ayuda te puede venir de amigos, te puede venir de familia, te puede venir de la empresa o te puede venir de profesionales que te ayuden. Al final, de nuevo, no lo puedes encorsetar, no le puedes dar a todo el mundo el mismo resultado. Lo que nosotros como empresa tenemos que hacer es tener un ambiente sano, un clima laboral sano, amigable, donde la gente se sienta a gusto y donde cuando hay algún problema profesional o personal un poquito más allá del día a día, hay que dar oportunidades, hay que dar herramientas, hay que dar un servicio. Y aquí en el área de personas se han desarrollado 1000 programas. Hay un servicio de atención psicológica 24/7 que está a disposición de los empleados y hay un programa que lleva ya 2 años que se llama Potenciate, con talleres, etcétera, para ayudar. Los jóvenes, no son solo los jóvenes. Yo creo que la generación de jóvenes que estoy viendo ahora es magnífica. Tienen unos valores, unas ideas estupendas. Los jóvenes que yo veo con los que me relaciono, tanto en la empresa como fuera de la empresa, son jóvenes que yo creo que tienen las ideas muy claras. ¿Que son distintos a nosotros? Claro que son distintos a nosotros. Nacimos en un ambiente totalmente distinto y han nacido en un ambiente digital, diferente y aquí el otro día pensaba como anécdota y decía, yo me enfadaba en el colegio y discutía con alguien y nos insultábamos o lo que fuera y duraba 2 días porque se enteraba uno 2 días. Ahora dura años porque te graban, porque te dicen, porque lo ponen en las redes y exponerse a eso es muy complicado porque te hace trabajar de una manera distinta. Ellos han nacido ahí y manejan las cosas de una manera diferente. Ante una pandemia en una edad muy temprana, nosotros ya teníamos herramientas para enfrentarnos de una manera distinta. Por lo tanto, cada uno es con sus circunstancias. Creo que todos debemos construir herramientas para ser resilientes, para saber enfrentarnos a los problemas, apoyarnos en todo lo que tenemos alrededor para poder vencer esas dificultades que puedan surgir. Y sobre todo pedir ayuda, no pasa nada. Somos vulnerables. Si pides ayuda, siempre va a haber alguien para ayudarte, en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Y aquí en Mapfre eso lo entendemos y aparte de las herramientas, pues intentamos dar ayuda a quien lo pide. Ya para cerrar, lo has dicho en algún momento de la entrevista, ¿no? Que no era tan importante, no te atrevías tanto a dar consejos, pero sí me gustaría cerrar con, si tuviese que dejar como una gran idea de qué les puede valer en su vida profesional a los jóvenes que estamos escuchando, por recapitular un poco lo que hemos escuchado, ¿qué les dirías? Bueno, para dar consejos tampoco, que elijan. Primero, que tengan claro qué es lo que quieren
que no tengan prisa, que la vida es muy larga, van a vivir 100 años, gracias a Dios. La medicina nos ha dado 1000 oportunidades para vivir mejor durante más tiempo, que no tengan prisa, que elijan bien qué es lo que quieren hacer, que incluso si se quieren tomar un año sabático, que se lo tomen si esto les ayuda a tomar decisiones. El mundo laboral, el mundo profesional va a estar ahí. Están formados, que no piensen que son peores que otras generaciones porque no lo son. Ellos son su propia generación, sus propias circunstancias, tienen 1000 herramientas muy buenas, la gente está para ayudarles, que confíen en las personas, que confíen en los mentores, que confíen en los profesores, porque todos están para ayudarles y que disfruten de la vida y que hagan siempre las cosas con mucho sentido del humor. Al final, yo recuerdo que había, no sé si me voy a acordar, pero decían que el buen líder tenía que tener las 4 H's, que era en inglés, pero era humanismo, que tenía que ser humanista, que tenía que ser humilde. Creo que la tercera era honesto y la cuarta que tuviera sentido del humor. Y eso realmente creo que les debe acompañar. Tienen que tener sentido de humor y reírse incluso de alguna situación que a lo mejor no ha salido como uno esperaba, pero que sean valientes y que decidan, que decidir es lo que les va a definir el camino. Y yo, si me permites, antes de cerrar, ¿no? A lo largo de la entrevista van saliendo algunas, si tuviese que hacer una nube de palabras de lo que ha ido saliendo, yo te diría que sale, pues algo de infancia, sale militar, sale flexibilidad, es una palabra que ha salido mucho a lo largo de la entrevista, disfrutar, ha salido también mucho, has hablado de independencia, de foco, has hablado también de valentía, de no mirar atrás, ¿no? Otra vez la familia, la compañía, el apoyo. Pero fíjate que hay algunas en concreto, ¿no? La resiliencia, que me ha gustado mucho como expresión, pedir ayuda, que creo que es una idea clave. Pero vamos, para cerrar, yo creo que me daría con confianza y amor a las personas como gran eje de la entrevista. Así que, Elena, muchísimas gracias por este rato. Gracias a vosotros, Luisa. Muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Gracias.